Listo. Bueno, nos tocaba avanzar los tipos de redes de área virtual, los tipos de VLAN. En este caso es necesario y es muy probable tal vez que en sus exámenes venga o sea evaluado de forma teórica, así como también de forma práctica, ¿no? Así que esta parte es muy importante. Seguramente lo están viendo, seguramente ya lo habrán visto. Quisiera empezar a tener a dejar en claro esta parte, ¿no? Entonces, uno de los tipos de VLAN con los que estamos simulando, practicando en el simulador, al momento de configurar, van a ser las VLANs de datos, ¿no? Las VLANs de datos que el propósito principal por las cuales se implementan o se configuran, pues, es transportar el tráfico generado por usuarios o hosts finales, ¿no? De la red, ¿no? O dispositivos finales, ¿no? En otras palabras, ¿no? Estas VLANs de datos las vamos a encontrar segmentadas o divididas bajo algún requerimiento, bajo alguna determinada algún determinado objetivo específico, grupos lógicos más que todo, ¿no? En base si es una empresa, departamentos o oficinas, áreas, ¿no? En el enunciado en sus exámenes quizás los van a poder reconocer con nombres de oficinas, nombres de áreas o nombres de grupos, ¿no? Y también enumeradas, ¿no? VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, 40, 50, ¿no? Esto para los tres grupos de redes 2, ¿no? Sí lo van a poder identificar en sus enunciados cuando les pidan configurar VLANs de datos, ¿no? Entonces, además de esto, además de lo que es la configuración, por si acaso les preguntan, el hecho de segmentar de manera lógica redes de área local virtuales, ¿no? Más que todo se da por el hecho de elevar un poco la seguridad, ¿no? Mejorar también el rendimiento en lo que es la difusión de broadcast, ¿no? Así como también la administración, la gestión de poder reducir, de poder disminuir el tamaño de estos dominios de broadcast que estoy mencionando, ¿no? No olvidemos que por cada VLAN que segmentemos, ¿no? O mejor dicho, si realizamos la segmentación de varias VLANs, estaríamos segmentando dominios de broadcast, ¿no? Ahora, no olvidemos, en las anteriores reuniones habíamos hablado sobre la encapsulación, ¿no? Y el protocolo DOT1Q, que es el cual nos va a permitir encapsular, ¿no? Los datos del usuario, es decir, los datos provenientes de cada VLAN, ¿no? En una etiqueta, ¿no? Dentro del identificador del paquete, ¿no? Ya lo habíamos visto eso en la anterior reunión. Entonces, aquí esa etiqueta, si nosotros la podemos abrir, por así decirlo, vamos a poder ver a qué VLAN de datos pertenece, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, de esa manera, no olvidemos, gracias a este protocolo nos va a ayudar con ese protocolo se va a asegurar que el tráfico, ¿no? sea solamente reenviado mediante los puertos asignados a la misma VLAN hacia el destino correspondiente, ¿no? No olvidemos que en cada switch tenemos un conjunto de interfaces que vamos a poder configurar a qué puerto o qué puertos van a pertenecer en modo acceso hacia una VLAN correspondiente, ¿no? Así como también otros puertos, otros interfaces vamos a estar configurando en modo troncal, ¿no? Entonces, y a nivel de capa 3, las VLANs de datos, pues no olvidemos que vamos a poder separar diferentes dominios de broadcast, ¿no? Entonces,
si vamos a querer a nivel de capa 3 que esas VLAN si vamos a querer tratar de que se comuniquen unas VLANes en una topología que por ejemplo estén enfrentando en su examen o practicando, vamos a tener que realizar tareas de capa 3, lo que es el enrutamiento, ¿no? Un enrutamiento interVLAN que también anteriormente ya hemos hablado, los 3 tipos de enrutamiento que podemos hacer y lo vamos a hacer luego en Packet Tracer, ¿no? De esa manera, ¿no? El otro tipo de VLAN que es necesario que también tengan en claro es la VLAN predeterminada o la VLAN por defecto, ¿no? Que en realidad es una configuración inicial a nivel de capa 2 que podemos encontrar nosotros en los switches que nosotros despleguemos, por ejemplo en el simulador, ejecutando el comando show VLAN brief, ¿no? Vamos a poder divisar, observar la VLAN número 1, ¿no? La VLAN ID 1, que va a venir a ser aquella VLAN por defecto, VLAN predeterminada, que va a estar establecida, ¿no? De fábrica, como decir, ¿no? Más que todo en dispositivos, por ejemplo en Cisco, la VLAN por defecto la podemos encontrar de esta manera, ¿no? No olvidemos entonces, si les preguntan a qué tipo de VLAN es la VLAN con ID 1, es la VLAN por defecto, la VLAN predeterminada, ¿no? Esta VLAN no se puede eliminar debido a que es una VLAN obligatoria que debe permanecer en la configuración del sitio, ¿okay? Por si también les preguntan eso, ¿no? Podemos observar además que toda VLAN por defecto al inicio, ¿no? Cuando encendemos o cuando manipulamos, operamos en el primer arranque de los dispositivos de capa 2, de los switches, ¿no? Vamos a poder ver que todos los puertos, todas las interfaces de este switch, por ejemplo, van a estar asignados a la VLAN 1, a la VLAN por defecto, ¿no? Entonces esto significa de forma inicial que todos los dispositivos que estén conectados a alguna interfaz de este switch, como pueden ver acá que donde estoy señalando, van a pertenecer al mismo dominio de broadcast, ¿no? Entonces, por eso se dice que por seguridad, ¿no? Es una buena práctica tratar de mover los puertos que no van a ser usados de este switch, ¿no? A otra VLAN separada y que no va a ser usada, y también de tratar de desactivar a nivel de capa 2 estos puertos, ¿no? Como por ejemplo ejecutando en un conjunto de puertos con interface range desde tal puerto inicial hasta tal puerto final, desactivarlos con el comando shutdown, ¿no? Es también lo que vamos a hacer también, ¿no? Esto para poder evitar, ¿no? Poder evitar algunos accesos no autorizados por si nos pensamos que estamos en un escenario real, digamos, ¿no? Es posible también que en su examen esto se les pregunte también de forma teórica o de forma práctica, ¿no? Donde tienen que, el enunciado dice, crear aislar en realidad. Va algo relacionado como que se tiene que aislar las interfaces que no están siendo usadas, porque seguramente van a tener en el enunciado ciertas interfaces que van a pertenecer a cierta VLAN X, VLAN Y, VLAN Z, ¿no? Y las interfaces que no estén siendo usadas, pues las interfaces restantes van a tener que asignarlas a una VLAN que no la van a usar para evitar que estén en esta VLAN por defecto, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Vamos con la VLAN nativa. La VLAN nativa es, en principio, está relacionado a la configuración, la habíamos mencionado ya desde el inicio de estas reuniones, va relacionada a la configuración de enlaces troncales, ¿no? O en inglés también lo podemos, si es que lo quieren estudiar por su cuenta, trunk ports, ¿no? Entonces, esto a nivel de capa 2, obviamente, ¿no? ¿Gracias a qué protocolo? Gracias al protocolo 802.1, ¿no? Entonces, vuelvo a recordarles el propósito de poder crear
o poder configurar una VLAN nativa es el de que donde las interfaces estén asignadas a este tipo de VLAN nativa puedan tratar, puedan manejar, puedan manipular, ¿no? el tráfico, ¿no? Cualquier tráfico, cualquier tipo de paquete que esté sin etiquetar, ¿no? Es decir, los paquetes que se originen en ciertas VLANs, ¿no? En ciertas VLANs, de alguna VLAN en específico, cuando pasen o circulen por estos enlaces troncales, ¿no? El switch lo que va a realizar es que va a asumir, ¿no? Que esa VLAN, ese tráfico sea permitido, se permita el tráfico de paquetes de múltiples VLAN, ¿no? Ya que si nosotros no configuramos estas interfaces en modo troncal, pues el tráfico de ciertas VLANs distintivamente que estén configuradas en cada switch no se va a poder realizar la conectividad, ¿no? Por eso es necesario diferenciar quiénes van a ser los enlaces troncales, qué interfaces van a formar parte de esos enlaces troncales para poder establecerlos en modo troncal dichas interfaces respectivamente, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos configurar una VLAN nativa, además de establecer en modo troncal esas interfaces tenemos que agregarlas o asignarlas a esa VLAN nativa que vamos a configurar o implementar, ¿no? Ahora, en este caso, hacerles recuerdo que además la VLAN predeterminada por defecto que habíamos comentado anteriormente, por defecto también la VLAN nativa viene a ser la VLAN 1, ¿no? Entonces, también por seguridad, por buenas prácticas, se dice que es común, ¿no? Común mover la VLAN nativa a otra VLAN con un ID, con un número diferente, que no va a ser utilizada para propósito de tráfico de usuarios, tráfico de datos o algún otro tipo de tráfico donde sea manejado por dispositivos finales, ¿no? O con algún propósito importante, ¿no? Entonces, esta VLAN nativa no va a ser utilizada para datos de usuarios finales, así que tiene que ser una diferente, ¿no? Así como, o de manera similar como lo habíamos mencionado con la VLAN por defecto, ¿no? Vamos a otro tipo de VLAN que también debe estar esclarecido. Esta es la VLAN de administración, también a nivel de capa 2, que solamente nos va a ayudar, si la implementamos, ¿cómo lo podemos decir? A regular, ¿no? El acceso, que es tratar de que este acceso a los dispositivos de red sea exclusivo, ¿no? Para una gestión de acceso remoto, si queremos nosotros administrar dichos dispositivos de red, intermediarios de red, un switch, ¿no? O un router, podemos nosotros configurar una VLAN de administración en el cual solo una máquina host, por ejemplo, va a ser la encargada de poder acceder, ¿no? De manera remota, iniciar una sesión remota por Telnet o SSH a ese dispositivo de red para poder administrarlo, ¿no? Entonces, en otras palabras, cuando hablamos o cuando escuchen, si les preguntan una VLAN administración, simplemente es un canal de tráfico, en otras palabras, para acceso y gestión de estos dispositivos de red, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Seguramente en sus exámenes, en algún modelo, recuerdo haber visto que les pide a veces configurar, no siempre, pero es necesario que se enteren de eso, ¿no? A veces se les pide crear una VLAN 99 y del número de ID 99 y la van a asociar con VLAN de administración, si no me equivoco. O a veces la VLAN nativa es la VLAN 99, ¿no? Entonces, dependiendo del enunciado, esto generalmente no es preguntado, no es
tomado en cuenta en la práctica, pero en la teoría sí, por si acaso, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, si es una VLAN administrativa la que vamos a tener que configurar, por si se da el caso, vamos a tener que también determinar o destinar un segmento de red propio para esa VLAN, ¿no? En el cual seguramente, como está en la gráfica, vamos a tener una máquina, un host, el cual va a ser el único autorizado para poder acceder vía Telnet o SSH a esos dispositivos, ¿no? Entonces lo que se trata es separar de las VLAN del tráfico de usuario en otra VLAN de administración con tareas de gestión, ¿no? A través de sesiones remotas, ¿no? Y bueno, también es necesario mencionar la existencia o el uso de una VLAN de voz, ¿no? Una VLAN de voz, o también en inglés voice VLAN, ¿no? Es otra VLAN separada, al igual que las que hemos mencionado anteriormente, la cual simplemente y básicamente se va a encargar, ¿no?, de transportar el tráfico de telefonía basada sobre el protocolo IP, ¿no? Seguramente en esta VLAN de voz se escala en configuraciones más avanzadas, se puede o es posible poder configurar cuestiones de calidad de servicio para priorizar este tipo de tráfico, ¿no? Además de poder separar, tal vez junto con una VLAN de datos, el tráfico del mismo respectivo con otra VLAN al mismo tiempo, como pueden ver acá en la ilustración, ¿no? En esta interfaz estamos configurando para una VLAN de datos, para la VLAN 10, y para una VLAN de voz, para la VLAN 11, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, la VLAN de voz relacionado con el protocolo 802.1q, que es el cual etiqueta el encabezado para indicar a qué el paquete, a qué VLAN pertenece, pues también la VLAN de voz, el tráfico de la VLAN de voz se usa este protocolo, ¿no? O sea, en el cual le va a permitir al switch, ¿no? Le va a permitir al switch que pueda identificar qué paquete pertenece a esa VLAN de voz, ¿no? Y pueda priorizar esas tramas, esos paquetes de esa VLAN de voz para garantizar el servicio, para garantizar la calidad de servicio, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Por sobre el tráfico de otras VLANs, ¿no? Entonces, cuando ya estemos practicando, vamos a hacer uso, ¿no?, de este comando switch por voice VLAN 11 o mejor dicho, la sintaxis sería switch por voice VLAN seguido del número de la VLAN, la cual vamos a destinar para una VLAN de voz, ¿no? Esto es la configuración, ejecutando la configuración dentro de la configuración de interfaz, dentro de la configuración global y dentro de la terminal de la configuración de un switch, ¿no? De un switch de capados, ¿no? Entonces, esto sería en relación a los tipos de VLANs que nos faltaba ver. Luego nos faltaba ver las listas de control de acceso, ¿no? Las listas de control de acceso. Estas listas de control de acceso, que también seguramente lo están viendo, lo habrán visto y van a entrar en su primer parcial y en su final, es necesario que también se quede claro, ¿no? Cuando hablamos de lista de acceso, de control de acceso, tenemos que pensar que este mecanismo, ¿no?, está relacionado a la seguridad en esta materia, ¿no? En realidad, cuando hablamos de ACL, tenemos que pensar que en ese principio de seguridad en el cual nosotros vamos a poder controlar el flujo del tráfico en una topología de red, ¿no? O en otras palabras, es lo que le permite al encargado, al administrador de la infraestructura, poder controlar el flujo de tráfico de la red implementando ACL, ¿no? Entonces, ¿qué
van a venir a hacer específicamente estas ACL? Pues van a venir a hacer un conjunto de reglas, ya lo vamos a ir viendo a poco, que se van a leer de manera secuencial, ¿no? O se van a ejecutar de manera secuencial y que se van a aplicar a las interfaces de un dispositivo de red, en este caso un router, ¿no? De capa 3, ¿no? Como también es posible configurar ACLs en firewalls, ¿no? Por si se les aparece como pregunta teórica, ¿no? Entonces, a cada regla que vamos a configurar en una lista de control de acceso, también la podemos denominar, ¿no? Sí. En caso se topan cuando estudien de manera autodidacta, entrada o regla es lo mismo, ¿no? Entrada de una ACL o regla de una ACL es lo mismo, nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? Entonces, esta regla, esta entrada de la cual estamos hablando, que va a estar alojada en una lista de control de acceso, en realidad la tenemos que ver como una especie de condiciones, ¿no? Posteriormente a generar una acción, si en caso esa condición se activa, por así decirlo, ¿no? ¿Qué condición, qué condicionaría esa regla, esa entrada? Pues tenemos que tener en claro que se podría, con esa entrada, con esa condición, con esa regla, permitir o denegar, ¿no? Paquetes, ¿no? Para un tipo de tráfico, ¿no? Y cuando hablamos de un tipo de tráfico, podemos hablar de tipos de tráfico a nivel de capa 3 o a nivel de capa 4, dependiendo del número de puertos también, ¿no? O también a través del número de puertos, tal vez permitir o denegar una aplicación en específico, ¿no? Como servicios web, servicios FTP, servicios SSH, servicios Telnet, servicios FTP, etcétera, ¿no? A través del número de puertos. Entonces es de esa manera que nosotros podemos filtrar gracias a las reglas, las entradas que configuramos en una ACL, ¿no? Entonces es mediante esta manera en la cual las ACLs se pueden filtrar paquetes, ¿no? Vuelvo a repetir, podemos permitir el tráfico o podemos denegar el tráfico, ¿no? Y para ese cometido hay sintaxis que tenemos que saber leerlas, saber interpretarlas e incluso hasta saber escribirlas, ya que implementarlas, ¿no? Ya que en su examen puede venir de varias formas, ¿no? Como pregunta teórica, y ustedes tienen que interpretar qué está sucediendo con esa lista de control de acceso, qué está sucediendo con esa regla. Puede haber como el enunciado, una topología, y el comando, no sé, debajo en un costado, y la pregunta dice qué está sucediendo, qué paquete se está filtrando, qué protocolos, qué puertos se está bloqueando, qué puertos se está permitiendo. Entonces es necesario saber a qué nos referimos cuando hablamos de ACL, ¿no? Entonces eso tiene que estar claro. Ahora, ¿cómo es posible que el ACL, o cómo realiza el ACL este filtrado de paquetes, ¿no? Pues como decía, a través de capa 3 y capa 4, ¿no? A través de capa 3, a través de direcciones IP específicas, seguido de su dirección de wildcard, ¿no? También puede ser un conjunto de direcciones IP, o una red, perdón, un conjunto de direcciones IP a través del segmento de red, una dirección de red, ¿no? O alguna dirección IP en específico que apunte a un host final, a un servidor final, etcétera, ¿no? O también, si profundizamos más en el filtrado, además de esas direcciones IP, se le puede especificar el puerto, ¿no? Decíamos, ¿no? Entonces hablemos un poco más sobre eso. ¿Por qué debemos usar ACL? No olvidemos, para poder nosotros limitar ese tráfico, el flujo del tráfico de la red, ¿no? Podemos limitar ciertos aspectos, como también podemos permitir ciertos aspectos, ¿no? Entonces, en la topología, ciertas áreas podemos limitarlas, como también podemos
permitir otras áreas en el cual no queremos que o queremos que el tráfico sí exista, ¿no? Entonces, en otras palabras, podemos controlar el tráfico a través de estas listas de control de acceso, ¿no? Es por eso que debemos tener bien en claro de dónde a dónde queremos bloquear o permitir el tráfico, ¿no? Quién va a ser el origen, quién va a ser el destino. Escogemos qué enrutador, qué router de manera conveniente donde queremos aplicar esa ACL, y a su vez, después de haber escogido un enrutador, un router, debemos escoger la interfaz en la cual queremos controlar el tráfico, si reenviamos paquetes, si continuamos reenviando paquetes o si bloqueamos paquetes de cierta red o hacia cierto destino, ¿no? Entonces ya les expliqué que podemos bloquear o reenviar paquetes con origen a partir de una dirección IP origen, de una red, de un host final, ¿no? O si queremos reenviar o bloquear paquetes hacia una dirección IP de red destino, un host final destino, ¿no? Entonces tenemos esos escenarios en el cual en su examen puede venir de varias formas, ¿no? No olvidemos que las entradas o las reglas de estas ACL se van a aplicar, ¿no?, a los paquetes a medida que van entrando por esa interfaz que hemos escogido, así como también el router que hemos escogido donde vamos a configurar esa ACL, ¿no? Entonces, o bien se controla los paquetes que entran si configuramos en esa interfaz que el sentido del tráfico a filtrar sea de entrada o en inglés in, o si sea en sentido de salida. En otras palabras, trato de decir que el tráfico que se controla en un router e interfaz ya escogido es el tráfico entrante o el tráfico saliente por tal interfaz, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, la sintaxis inicial, para poderle más o menos darle un contexto, tenemos acá, por ejemplo, una lista de acceso estándar. El paso 1 es en este caso, este es un ejemplo de una lista de acceso numerada. La sintaxis sería pues access list, ¿no?, seguido del número de la lista de acceso, como pueden ver acá, aquí se ha colocado como número 1 esa ACL. Y luego el parámetro que tenemos que definir es si debemos permitir el tráfico o si debemos bloquear el tráfico, ¿no? Debemos permitir el reenvío o bloquear el tráfico, bloquear los paquetes, ¿no? Luego de este parámetro debemos indicar las direcciones de red, ¿no? Si es una dirección de red IP o si es una dirección de host IP, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? El paso 1, bueno, me olvidaba, debemos ejecutarlo en modo configuración de terminal en el enrutador, en el router. Luego de haber definido la lista de acceso, ya sea estándar o extendida, como le vamos a ver después, debemos definir en qué interfaz de ese router que estamos configurando, ¿no?, en qué interfaz la vamos a aplicar, ¿no? Es por eso que el segundo paso ya debemos estar dentro de la configuración de interfaz de la cual habíamos seleccionado, ¿no? Por eso aquí el prompt cambia, config-if, y debemos establecer el protocolo seguido del comando access group y seguido del número de la lista de acceso, ¿no? Y por último el comando del tráfico, si queremos filtrar el tráfico entrante o saliente, ¿no? Y eso lo podemos ver acá, ¿no? ¿Cómo lo leemos?, ¿no? Aquí primero lo que está sucediendo es que en el enrutador se está entrando al modo configuración de terminal. Estamos en la segunda línea, en el modo de configuración de terminal, estamos ya agregando, por así decirlo, las reglas o entradas de esta lista de acceso número 1, que es lo que se ve, lo que se observa, lo que se interpreta. Tenemos en la primera entrada de esta ACL número 1 que se está permitiendo, dice, ¿no?, mediante
el comando permit se está permitiendo los paquetes o el tráfico proveniente de la red 192.168.1.10, ¿no? Entonces, en este caso, si hablamos de la 1.10, nos estamos refiriendo a un host en específico, ¿no? Nos estamos refiriendo a un host en específico. Entonces, en otras palabras, se está permitiendo el tráfico de la dirección IP de host final, origen, ¿no? De la dirección IP de host o usuario final, origen de la 192.168.1.10, ¿no? La segunda regla, la segunda entrada, está denegando, con el comando deny, está denegando la red 192.168.1.0 acompañada de su wildcard, dirección de wildcard, ¿no? Esta dirección de wildcard hace referencia a una red con prefijo /24 en el cual la dirección de red del segmento de red vendría a ser esta de acá, ¿no? Y la tercera entrada o la tercera regla vendría a ser que estamos permitiendo el tráfico origen restante, ¿no? Entonces, en otras palabras, dando la lectura en general de estas tres entradas, de estas tres reglas, es que se permite el tráfico a cualquier dirección de red origen, a excepción de la red 192.168.1.0 con dirección wildcard 000255, ¿no? Y donde se está aplicando esta ACL número 1, ¿no? Pues lo estamos aplicando, bueno, aquí está aplicando otra access list, ¿no? Otra lista de acceso. Aquí ha colocado número 50, entonces solamente se ha agregado la entrada. Este puede ser una trampa, digamos, ¿no? En su examen puede venir así, por eso hay que identificar bien el ID que se está colocando, ¿no? Entonces vemos que se está entrando a una interfaz llamada Ethernet 0 en el router y está aplicando en esa interfaz, ¿no? Mediante el protocolo IP, la lista de acceso número 50, ¿no? Esa es la ACL que está aplicando en esa interfaz, ¿no? En un sentido o en un tráfico de salida por esa interfaz, ¿no? Entonces los paquetes se van a filtrar, ya sea permitiéndolos o denegándolos, en un sentido, en un tráfico saliente por esta interfaz, ¿no? Entonces es muy importante leer, saber interpretar las reglas o entradas, dado las reglas de una lista de acceso, si lo vemos de esta forma, ¿no? Como simulando que fuera en su examen, ¿no? Entonces, volvemos a mencionar cuáles vendrían a ser los pasos básicos para poder crear una lista de acceso, ¿no? El primero, pues obviamente, era crear la lista de control de acceso, ¿no? ¿Cómo lo realizamos? Pues entrando al modo de configuración de terminal, ¿no? Luego especificamos el número, si es una lista de acceso numerada, o el nombre, si es una lista de acceso nombrada, ¿no? Generalmente en la materia les evalúan sobre listas de accesos numeradas, ¿no? La cual va a tener van a ser similares a esta sintaxis, en la cual decimos o escribimos, ejecutamos access list seguido del número de la ACL que queremos agregar una entrada, una regla, ¿no? a este router, ¿no? Luego seleccionamos, se dice cuidadosamente, el orden lógico de los enunciados, ¿no? A lo que nos referimos con eso es que el router en realidad va a procesar cada entrada, cada regla de la ACL que estamos creando, agregando, desde arriba hacia abajo en forma secuencial, ¿no? En forma secuencial. Si el router encontrara una coincidencia en alguna regla desde arriba hacia abajo, va a dejar de procesar, va a dejar de revisar la lista, ¿no? La ACL, de tal manera que la va a ejecutar según las condiciones que se hayan dado en esa regla de coincidencia, ¿no? Entonces, en otras palabras, las reglas más específicas, es decir, donde hayamos detallado unas condiciones de permitir o denegar bajo ciertas direcciones de red, puerto, etcétera, como vamos a ver después, pues van a ir
se van a ejecutar ipso facto, ¿no? Por eso es que se acostumbra que las reglas que tengan, o perdón, por así decirlo, las reglas más específicas donde hayamos colocado más condiciones, dirección IP origen, dirección destino, o las más, sí, pues las más específicas, en otras palabras, debemos acostumbrarnos, son buenas prácticas, de agregarlas al principio, ¿no? Al inicio, ¿no? Y las reglas generales como por ejemplo permitir todo, denegar todo, un permit any o un deny any, pues colocarlas después o al final, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Y pues adelantarles también que no se olviden, esto pasa para las listas de acceso estándar y extendidas, que al final de todas estas entradas o estas reglas, en una ACL, existe una última entrada que no se observa, que no se ve, que no se divisa, una última regla que no se observa, es decir, una regla que va a estar implícita, una última regla implícita, en la cual consiste en que se deniega o va a denegar todo el tráfico al final, ¿no? De tal manera que si el router, luego de analizar, luego de revisar estas reglas, ¿no? Y no encuentra una coincidencia, ¿no? Con el tráfico de los paquetes entrantes o salientes, pues se va a terminar por ejecutar la última regla implícita, en la cual consiste, repito, de negar todo el tráfico al final, ¿no? Entonces, esa última regla implícita la podemos usar a nuestro favor, o también puede jugar en nuestra contra si no hemos asignado o agregado reglas de control de acceso de manera coherente, ¿no? Entonces esto hay que tener cuidado para que el filtrado que necesitemos realizar, esté correcto, ¿no? De esa manera. Entonces, habíamos hablado de any y host, ¿no? Any, términos, parámetros, any, parámetros, términos, host, al momento de configurar listas de acceso, ¿no? Cuando hablamos de any, ¿no? En realidad nos va a ayudar, es como un comodín, es un término o un atajo para reemplazar la wildcard, ¿no? La dirección de red y la dirección de wildcard, ¿no? En el cual cuando decimos any, con el término any, tratamos de representar cualquier dirección IP, ya sea si está colocada en el espacio o en el parámetro de origen, en una ACL estándar, o también podemos colocarlo el término any en el parámetro de una dirección destino, si se tratase de una ACL extendida, que lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, lo que se quiere dejar en claro es que pueden ayudarse de este término, este comodín any, que, vuelvo a repetir, les va a ayudar a representar o decir con este término, cualquier dirección IP de origen, si está en el sector de origen, en la sintaxis, o cualquier dirección de IP destino, si está en el sector del parámetro en la sintaxis de destino, ¿no? El término any en realidad es equivalente a decir la dirección IP origen 0.0.0 con mascarado 555555.255, ¿no? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, en esta ACL número 20, ACL estándar, que se está aplicando, ¿no? ¿Cómo podemos leer esta entrada, esta regla? Access list 20 permit any. Es decir, se permite cualquier dirección IP de origen, ¿no? En esta ACL 20. Entonces, la tercera regla, ¿qué va a filtrar? ¿Qué tipo de control de tráfico se va a realizar con esta tercera regla? Pues se va a permitir cualquier dirección IP de origen, ¿no? Eso es lo que se interpreta, ¿no? Tenemos otro comodín, otro término llamado host, ¿no?